Continuando con la lectura detenida del prólogo del nacimiento de la tragedia, en tercer lugar, Nietzsche nos habla de la suficiencia y la jovialidad del hombre teórico. ¿A qué se refiere aquí nuestro filósofo? Como podéis ver, cada pequeño fragmento de texto nos invita a reflexionar sobre la historia de la filosofía y sobre teorías y conceptos fundamentales para nuestro contexto cultural e intelectual. Bien, pues con esta idea de la suficiencia del hombre teórico, Nietzsche está haciendo referencia, atentos aquí, al célebre principio de razón suficiente, que hizo su aparición en la filosofía clásica precisamente en este periodo. Pero, ¿qué es exactamente este principio? ¿Principio de qué? ¿A qué aspecto de la realidad se refiere? Fijaos, estamos ante un principio que pretende tener un alcance doble, tanto epistemológico como ontológico. Es decir, un principio, una regla que pretende describir tanto la estructura y el funcionamiento mismo de la realidad como el modo correcto, el método adecuado por el cual nosotros, los seres humanos, a través de nuestro esfuerzo cognoscitivo, debemos describirla. Pero para entenderlo mejor, resultará interesante echar un vistazo a su enunciación. Atentos aquí. La formulación del principio de razón suficiente afirma que nada puede ocurrir, que ningún proceso o fenómeno se puede dar caóticamente, intempestivamente, de modo completamente aleatorio, azaroso o espontáneo, o lo que es lo mismo. Según el principio de razón suficiente, todo lo que ocurre lo hace por una causa determinada que, atentos aquí, nosotros podemos conocer. No hay nada, según este principio, ningún evento o fenómeno que no tenga una explicación o una causa que lo haga plenamente comprensible y justificable. En otras palabras, este principio afirma que nada sucede sin una razón o causa que lo explique. Y con razón suficiente nos referimos a una causa que proporciona una explicación satisfactoria y completa. Pero, ¿satisfactoria y completa para quién? ¿Desde qué punto de vista? Efectivamente, desde el punto de vista de la razón, de la capacidad racional de comprensión del ser humano. En este sentido, el principio de razón suficiente, llevado a su máxima expresión, como bien sabéis, por Leibniz en la modernidad, este principio afirma que el mundo, la realidad, todo lo que existe está hecho a la medida del alcance de la razón humana. Todo es asequible, todo es comprensible, subsumible, bajo las capacidades humanas de comprensión y explicación. ¿Y cuáles son los campos fundamentales en los que se ha aplicado históricamente este célebre principio? Pues fundamentalmente la filosofía, la lógica y la ciencia, ámbitos en los cuales se buscan explicaciones coherentes y comprensibles para los eventos que observamos. Pero si esto es así, ¡qué maravilla! ¡Qué suerte hemos tenido! Este principio de ser real es sin duda el reflejo de la mayor buena suerte imaginable. Nos ha atacado literalmente la lotería cósmica. Porque si todo lo que existe es alcanzable por la razón humana, entonces la comprensión profunda de todos los secretos de la realidad es una simple cuestión de tiempo. Aquí empezamos, por tanto, a comprender el significado de la suficiencia del hombre teórico como un rasgo más de decadencia. Porque Nietzsche, lamentablemente, nos va a hacer ver cómo la enunciación de este principio no es en verdad sino un intento de consolarnos, una pequeña forma de soberbia, una pretensión desbocada elevada a los altares del pensamiento occidental por los filósofos racionalistas. El principio de razón suficiente se convirtió así, a partir de la modernidad, en el fundamento del optimismo epistemológico de las nuevas revoluciones científicas, en la justificación de toda pretensión de conocimiento humano, de toda ciencia, porque este principio venía a garantizar la regularidad y estabilidad de todos los procesos naturales. Si todo evento se da siempre de la misma manera y según un conjunto de razones que nosotros podemos conocer, pues no hay ningún problema. Podremos hacer ciencia, alcanzar verdades de forma segura, estable y acumulativa. De esta forma, el pánico a la posible existencia de lo incognoscible, de ámbitos de la realidad ocultos, inalcanzables para la razón humana, se mitiga y se desvanece. El principio de razón suficiente actuaba así en la modernidad como antídoto para todos estos temores, como panacea para la incomodidad que el ser humano siente cuando vive entre dudas, posibilidades y contingencias. Es un principio que efectivamente nos da fuerza, confianza en nuestras propias capacidades, pero quizá, una vez más, puede que sea solo un placebo.
Es decir, según Nietzsche, la formulación del principio de razón suficiente vendría a ser en verdad una especie de reacción a lo desconocido, a nuestra sensación de no poder gobernar, de no poder entender la naturaleza, la política, los valores, el rumbo de nuestra propia vida. El principio de razón suficiente es un principio que nos sirve para tener la esperanza de que todo tiene un sentido, de que todo es explicable y por tanto predecible y controlable. Así Nietzsche nos señala cómo el pensamiento occidental con raíces griegas terminó refinando en la modernidad un principio al que aferrarnos contra el miedo a la incertidumbre. Un principio capaz de darnos, sí, seguridad, pero a un terrible precio, porque este principio terminaría por paralizarnos. Nietzsche sostiene que al mismo tiempo que encontramos cobijo del miedo, de lo inexplicable, el principio de razón suficiente banaliza la naturaleza. La convierte simplemente en una pequeña máquina formada por unas cuantas piezas, unos cientos o miles de engranajes, regulados por unas pocas leyes que si observamos el tiempo suficiente terminaremos por comprender y dominar. El principio de razón suficiente tendría así como objetivo eliminar la posibilidad de que haya cosas que no sean alcanzables para la razón lógica dialéctica del ser humano. Esta es la suficiencia del hombre teórico que sobre el papel, con sus cálculos abstractos, cree que puede explicar, comprender y predecir toda la realidad. Esta fue, como bien sabemos, la gran soberbia de los racionalistas modernos. Nietzsche, por tanto, nos quiere hacer ver cómo el impulso originario presocrático que vimos en las primeras clases se fue adormeciendo, acallando, para dar poco a poco la ventaja a la estabilidad y la seguridad, o mejor dicho, a la sensación de suficiencia, de estabilidad y de seguridad. Y continúa Nietzsche diciéndonos con su oscura y carismática forma de escribir: ¿y la jovialidad griega del helenismo tardío? ¿Tan solo un arrebol de crepúsculo? ¿La voluntad epicúrea contra el pesimismo? ¿Tan solo una precaución del hombre que sufre? ¿A qué se refiere Nietzsche con esto? Fijaos, como bien sabéis, en la etapa final del periodo griego antiguo, durante el helenismo, con el derrumbe del mundo griego clásico, surgieron todo un conjunto de nuevas escuelas filosóficas, caracterizadas todas ellas por un marcado pesimismo tanto ético como epistemológico. El cinismo, el estoicismo y el escepticismo eran filosofías que, frente a las posiciones de Platón o Aristóteles, relajaban las posibilidades del ser humano en todos los aspectos de la vida, las rebajaban y promulgaban la aceptación y en gran medida el conformismo. Solo una escuela, el epicureísmo, parecía rebelarse contra todo ello en su aparentemente jovial propuesta de poner la felicidad y el placer como últimas metas de la vida. Sin embargo, sorprendentemente, Nietzsche también ve en el epicureísmo un arrebol de crepúsculo, un incipiente indicio de decadencia. En verdad, Epicuro fue quizás solo un hombre que sufría, aquejado, como sabemos, de terribles dolores provocados por periodos de cólicos nefríticos, por piedras en los riñones. Quizá solo un hombre que decidió dar la espalda al mundo, encerrarse en su jardín con un puñado de amigos y abandonar cualquier intento de lucha, de rebelión. Escépticos, cínicos y sobre todo los estoicos afirmaban abiertamente la inutilidad de todo esfuerzo humano por cambiar el mundo, por conocerlo, por reformarlo, ridiculizando así las pretensiones de ese Sócrates que hemos visto ya y su búsqueda de definiciones universales. Pero, ¿y si los epicúreos en realidad también hicieron lo mismo? ¿Y si bajo las enseñanzas hedonistas se escondía también un terrible pesimismo? Un odio, un miedo al mundo y un deseo de encerrarse, negando la acción y la vida, dentro de ese pequeño jardín. ¿Y si esta entrega al deseo, y si estas filosofías que pensamos mucho más joviales, mucho más vitalistas, fueron también expresiones del pesimismo? Máscaras que simplemente intentaban ocultar un terrible dolor y un desengaño del mundo. Aquellas personas que buscan desesperadamente solo los placeres físicos del mundo, ¿no son quizá personas tristes? ¿Personas cansadas, nihilistas, como el más oscuro de los predicadores de la muerte? Pero atentos aquí porque Nietzsche sigue y nos dice algo aún más sorprendente. ¿Y la ciencia misma?
nuestra ciencia, ¿sí? ¿Qué significa en general, vista como síntoma de vida, toda ciencia? ¿Para qué? Peor aún, ¿de dónde toda ciencia? Atentos aquí. ¿Cómo? ¿Acaso es el cientificismo nada más que un miedo al pesimismo y una escapatoria frente a él? ¿Una defensa sutil obligada contra la verdad? Y hablando en términos morales, algo así como cobardía y falsedad. Hablando en términos no morales, una astucia. Oh Sócrates, Sócrates, ¿fue este acaso tu secreto? Oh ironista misterioso, ¿fue esta acaso tu ironía? ¡Ah! Maravilloso. ¿Qué es lo que nos quiere decir Nietzsche con este críptico párrafo una vez más? ¿Y si la ciencia, o al menos aquel aspecto de ella que confía, que abraza, que se cree hasta el final el principio de razón suficiente, fuese también un signo de pesimismo? ¿Qué significa la ciencia como síntoma de vida?, nos pregunta Nietzsche. ¿Qué quiere decir todo esto? Porque aquí ya no sabemos ni dónde meternos. Nietzsche, en las clases anteriores, ha criticado la religión, ha criticado la propia filosofía y ahora critica la ciencia, nuestro único método, nuestra última esperanza para alcanzar la verdad. También la ciencia. Con este fragmento, Nietzsche nos invita a reflexionar sobre los orígenes, atentos aquí, del método científico en la modernidad. Un tema que, por cierto, nosotros ya hemos estudiado, como bien sabéis, largo y tendido en los 2 cursos dedicados a ello, el Renacimiento y los padres de la ciencia moderna, en los cuales estudiamos las figuras de Copérnico, Galileo, Giordano Bruno, Francis Bacon, Kepler y Newton, entre muchos otros. Bien, pues como pudimos analizar en estos 2 cursos, los modernos, los primeros protocientíficos de la modernidad, plantearon su actividad como una búsqueda de verdades. Los primeros físicos, astrónomos, químicos y matemáticos modernos creyeron firmemente que con un análisis empírico y posteriormente racional abstracto de la naturaleza, era posible establecer verdades absolutas acerca de la estructura de los átomos, el movimiento de los planetas, la caída de los graves, etc. Pero la pregunta importante que nos plantea Nietzsche es ¿de dónde? Atentos, ¿de dónde extrajeron estos pensadores esta seguridad? ¿En qué basó, por ejemplo, Newton su confianza en poder descubrir y describir las leyes universales, inalterables y últimas de la mecánica natural? Si los seres humanos somos criaturas cambiantes, falibles, frágiles y contradictorias, la única fuente que podría garantizar la seguridad de estas teorías para los modernos se llamaba Dios. Como veremos despacio a lo largo de las próximas sesiones, Descartes convirtió a Dios en el garante de la verdad de todas las consideraciones científicas y matemáticas. Dios, como creador del mundo y de la humanidad, era la garantía de que nuestra razón podía describir un mundo creado expresamente a nuestra medida. Por ello, ya veremos lo que ocurrirá cuando el Dios de la modernidad se tambalee y caiga. Ya veremos qué efectos tendrá esto a todos los niveles y escalas, incluido el nivel de la ciencia. Ya veremos qué efecto tendrá en la cultura occidental la muerte de este Dios garante. Y con ello, poco a poco, iremos comprendiendo el verdadero significado del anuncio de la muerte de Dios de Nietzsche y las consecuencias nihilistas de la caída de todos los grandes valores, de los grandes sostenes, el derrumbe de todo ese entramado mitológico, religioso, humanístico y científico que había sostenido la cultura occidental. Veremos qué ocurrirá cuando esta cultura deje de creerse a sí misma, aparezca el vacío y comience a hundirse más y más en la oscuridad. Pero de momento volvamos a nuestro texto y no nos adelantemos. Fijaos, aunque nuestra ciencia actual contemporánea ya no funciona en absoluto como la ciencia moderna, en cierta medida, si lo pensamos bien, todos nosotros hemos heredado esta vieja visión de la ciencia como descubridora de verdades. Hemos querido apartar el aspecto precario, provisional, siempre en cuestión, siempre en búsqueda de la verdadera actividad científica, y nos hemos querido quedar con esta anhelada sensación de seguridad. El cientificismo, por tanto, es decir, esa interpretación de la ciencia que acepta sin ambajes el principio de razón suficiente, es también, por tanto, un miedo a vivir en lo contingente, en lo desconocido. Un intento, como dice Nietzsche, de escapatoria muy parecido en realidad al de aquellos que se amparan en las verdades últimas de la religión o de una corriente filosófica.
A la ciencia, entendida a la manera de los cientificistas, de los modernos, pertenece esa seguridad que todos tenemos en cuanto decimos perdona, aquí no hay ninguna duda, aquí no tenemos ningún tipo de miedo porque esto está científicamente demostrado. Como si esta frase, como si esta unión de palabras fuese una especie de sortilegio, un exorcismo capaz de convertir lo demostrado científicamente en algo necesariamente verdadero. La ciencia se habría convertido así, según Nietzsche, o mejor dicho, la visión de la ciencia, su interpretación desde el punto de vista del cientificismo moderno, se habría convertido en otro terrible rasgo de decadencia, en otro camino hacia la pasividad, hacia el nocivo conformismo, la inacción, la aceptación de lo que hay, de lo que otros dicen que es y debe ser verdadero. Pero, madre mía, ¿la ciencia también? ¿No habíamos oído siempre que Nietzsche lo que era un crítico del cristianismo? Y en 2 párrafos, como hemos visto, ha criticado la filosofía, la espiritualidad oriental y también la ciencia misma. ¿Puede ser que Nietzsche buscara con su pensamiento algo mucho más profundo? ¿Quizás su filosofía fuera mucho más allá? Si nos quitamos las vendas, si estudiamos detenidamente nuestro pasado histórico, descubriremos que la ciencia es, en realidad, una actividad tan contingente, tan falible, tan cambiante, una actividad que tiene hasta estilos como cualquier otra actividad humana, como el arte o como la filosofía. De esta forma, al comprender que también los conceptos científicos y las teorías científicas se han visto afectadas por la historia, por la política, por los gustos y por las creencias como cualquier otro ámbito fruto de la mano del hombre, que han ido creciendo y derrumbándose una y otra vez a lo largo del tiempo, podremos entender cómo la ciencia es también una actividad dinámica y cambiante, y no una descubridora de verdades absolutas. Pero esto, aunque nos asuste, no es en absoluto algo negativo, sino todo lo contrario. La esencia misma de la verdadera ciencia, su semilla originaria, es la de revisar constantemente sus teorías, el no pretender verdad en ninguna de sus afirmaciones, sino, como dijo el gran Popper, intentar falsarlas. Por tanto, atentos aquí, la ciencia no se mueve entre verdades. La ciencia se mueve entre dudas y entre intentos suicidas de desmoronar sus propias construcciones, de crear constantemente experimentos y teorías que demuestren, que nos revelen los puntos débiles, la incorrección de todos esos experimentos y teorías que se han hecho anteriormente. La ciencia genuina conserva en este sentido en su principal motivación algo del espíritu presocrático de crítica y de duda. Toda ciencia que se pretenda verdadera y última es una ciencia terminada que muy pronto será sustituida por una nueva perspectiva. Así, Nietzsche nos ayuda a comprender cómo el cientificismo es solamente el último salvavidas de los dogmáticos, de aquellos que han abandonado la religión, la filosofía, pero aún quieren creer en certezas y aún desean tener seguidores. El cientificismo es, según Nietzsche, una defensa sutil contra la verdad. ¿Pero qué verdad? La verdad de que en realidad no hay verdades absolutas, no hay definiciones universales alcanzables por el ser humano. ¿Y cómo sabemos esto? Pues porque lo llevamos intentando milenios, cientos y cientos de años, y no hemos sido capaces de estabilizar ni un solo concepto, ni un solo valor, ni una sola verdad, ni siquiera en matemáticas, porque, por supuesto, siempre surgen las matemáticas como el gran ejemplo de que sí hemos encontrado verdades estables. Pero esta, en verdad, es una forma apresurada de hablar, porque el que conoce y estudia con detenimiento las matemáticas sabe que también éstas han tenido su propia evolución, sus calles cortadas, sus contradicciones y fracasos, sus propias revoluciones internas, que hay diversas ramas que se contradicen, campos enormes incompletos, que hay también interpretaciones opuestas, discusiones, debates y sorpresas inesperadas. A principios del siglo XX, lo sabéis bien, surgieron, para horror de muchísima gente, para sorpresa, las nuevas geometrías no euclidianas que hicieron saltar por los aires las bases de la geometría de Euclides, mantenida intacta en Occidente durante 23 siglos. O las nuevas lógicas, que colaboraron con las nuevas geometrías para dar lugar a una nueva forma de comprender el espacio y el tiempo, la física relativista de Albert Einstein, completamente inconcebible hasta entonces, que destruyó las supuestas leyes absolutas e inalterables de Newton. En ninguna disciplina científica hay en verdad un consenso absoluto acerca de nada,
sino normalmente diversas teorías aún no falsadas conviviendo al mismo tiempo. Y esto es maravilloso. Esta es la esencia de la ciencia. Cuando nosotros observamos la ciencia desde lejos, desde una mirada generalista, nos parece muy compacta y muy sólida. Vemos a los premios Nobel laureados por sus méritos recibiendo todo ese dinero, pero no sabemos que muchas de las teorías que han sido premiadas a lo largo de la historia finalmente han sido refutadas y han caído. Por tanto, el cientificismo, la pretensión de que la ciencia es el lugar de la verdad, también refleja una forma de cobardía. Esta pretensión no es sino un atrevimiento que va demasiado lejos, un engaño que esconde el miedo a reconocer que la única verdad que tenemos es que no sabemos nada. ¡Oh! Y fijaos cómo en este mismo punto podemos comprender por qué Nietzsche distinguió entre el Sócrates de los diálogos de juventud y el Sócrates del Platón maduro. Nos dice Nietzsche: «Oh Sócrates, Sócrates, ¿fue este acaso tu secreto? Oh ironista misterioso, ¿fue esta acaso tu ironía?». ¿Recordáis lo que mencionábamos en la clase anterior? En los diálogos de juventud, Sócrates nunca llegaba a una conclusión, a una solución, a una verdad definitiva. Dejaba que se produjera el debate, dejaba que sus alumnos hablasen, se preguntasen, se hicieran preguntas, pero antes de terminar se retiraba. Yo solo sé que no sé nada. Esa es la única verdad del gran ironista. Este es su único secreto, el reconocimiento alegre y despreocupado de que en realidad no sabemos. Este es el espíritu irónico, ironías de la vida, de que no sabemos nada, ni los filósofos, ni los científicos, ni los sacerdotes. Esta es la esencia que el Platón maduro finalmente destruyó. La esencia de ese Sócrates brillante que ridiculizaba a todos los que se cruzaban y que pretendían saber qué era la piedad, qué era la religión, los dioses, qué era el bien, el valor, la justicia. Ese Sócrates que sacaba los colores a los supuestamente sabios de Atenas. Ese Sócrates que murió condenado a muerte por enseñarles lo vacío de sus convicciones y seguridades. Ese es el Sócrates profundamente admirado por Nietzsche, el espíritu verdadero de la verdadera filosofía. El Sócrates vital, el Sócrates que abrazaba el vértigo al vacío, que reconoce que no sabe nada ni de la vida ni de la muerte, pero atentos aquí, que nunca dejó de buscar sentido, que no se rindió jamás, que no dejó de intentar comprender, que no se conformó, que no se rindió, que vivió y buscó incluso hasta el último instante de su vida una explicación, un sentido a la realidad. Por tanto, un Sócrates que crea, que se revuelve, que aún tiene la ilusión de dar ejemplo con sus actos, con sus hechos. El gran Sócrates que Nietzsche admiró. Pero fijaos, aquí hay una sutileza que no se nos debe escapar. No se trata de tirarlo todo por la borda. En la interpretación de Nietzsche no se pretende pasar de un extremo a otro, es decir, de la aceptación acrítica de verdades indubitables a la declaración del absurdo y del sinsentido de la vida, o de que toda forma de saber no sirve para nada, sino, atentos aquí, de aprender a mantenernos en tensión, activos en la duda y en la ignorancia, en el estado de no saber. Es decir, empezar a entrenarnos en el sutil arte de que el reconocimiento de nuestra propia ignorancia no nos desactive, no nos apague, no nos deprima, sino que lejos de eso nos espolee a seguir buscando, intentando conocer una realidad que se nos resiste. Nietzsche no propone en absoluto el rechazo de toda forma de ciencia, sino solamente de aquella que está satisfecha de sí misma, de aquella que se ha vuelto dogmática, vieja, casposa y polvorienta. La ciencia de esos que la enseñan como algo incuestionable, que rechazan toda pregunta, que prohíben a los jóvenes alumnos ponerla en cuestión. Esos horribles maestros de ciencias que cercenan la curiosidad y solo quieren fieles que repitan sus enseñanzas. Así que, ¿qué es la ciencia? ¿Qué es el cientificismo como síntoma de vida?, nos pregunta Nietzsche. ¿Qué refleja ese científico que pretende ya haber encontrado la verdad sin un deseo de por fin dejar de buscar, de por fin dejar de dudar, de establecer para siempre la definición de una ley, una solución? ¿No es ese científico alguien que en verdad quiere dejar de ser científico? ¿No es esa forma de entender así la ciencia otra forma de negación de la vida? ¿Una forma de muerte? ¿Una cancelación de todo deseo de creación, de aventura, de búsqueda y de conocimiento?
la ciencia, nuestra ciencia. Madre mía, esto empieza a ponerse interesante. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de este curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos de filosofía, historia de la ciencia e historia del arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura, garantizando nuestra plena libertad intelectual y económica. Encontrarás todos los links para conocer mejor nuestra historia aquí abajo en la descripción del vídeo. Gracias por hacerlo posible.